Hola, mi nombre es Brenda Mayen y te saludo desde Chicago, Illinois. Y te quiero invitar a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esther 5:2. Que Dios te bendiga. En el corazón de la tierra de Judá, sobre una colina tranquila, se encontraba Belén. Un nombre que significa casa del pan. Un nombre que evoca provisión, abundancia y alimento. Y, sin embargo, el relato que nos presenta el libro de Ruth comienza con una profunda contradicción. En la casa del pan, no hay pan. En el lugar donde se esperaba alimento, hay hambre. La ironía de este hecho no es accidental. Nos introduce de inmediato a una de las tensiones teológicas más persistentes en la experiencia humana. ¿Cómo entender el sufrimiento en un mundo creado por un Dios bueno? Los críticos de la fe han utilizado el sufrimiento como argumento contra la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios cuando hay hambre, guerra, pérdida?, se preguntan. Pero el relato bíblico no evade la dureza de esta pregunta. Por el contrario, la enfrenta de lleno. Las escrituras no maquillan la realidad. Nos muestran viudas, exilios, dolor, sequías. Pero en medio de todo eso, también revelan algo mayor, la providencia silenciosa, pero firme, de un Dios que no abandona, aunque a veces se esconda. La historia de Ruth comienza con una hambruna, pero no termina en desesperanza. Y en esa narrativa se encuentra un reflejo poderoso de la historia de toda la humanidad. De la pérdida, a la redención, de la soledad, a la restauración. Y es precisamente ahí donde Dios quiere encontrarnos hoy. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es, Estudiando la Lección. Domingo, 8 de junio. Hambre en la casa del pan. El libro de Ruth se abre con estas palabras. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Ruth 1:1. Esta introducción no solo sitúa el relato en un contexto histórico, sino también espiritual. La época de los jueces fue una de las más oscuras de la historia de Israel. Jueces 21:25 lo resume con contundencia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de anarquía moral, de desobediencia y rebelión contra Dios. Y el hambre que golpea a Belén no es solo una tragedia climática, es el resultado de un pueblo que se ha apartado de su Señor. La hambruna en la casa del pan representa más que una escasez física. Es un símbolo de la condición espiritual de una nación que ha olvidado al dador de todos los bienes. Es el eco de una humanidad que, habiendo sido creada para vivir en abundancia en Edén, ahora sobrevive en escasez por haber elegido el camino del egoísmo. La familia de Elimelech, buscando sobrevivir, toma la decisión de emigrar a Moab. Desde una perspectiva humana, es una elección lógica. Buscar sustento donde lo hay. Pero desde la óptica bíblica, es una señal de cuán grave era la crisis. Moab no era simplemente otro país, era un pueblo extranjero, idólatra, y a menudo enemigo de Israel. Que una familia hebrea decida vivir allí muestra cuán profunda era la desesperación. Pero Moab, que parecía una solución, se convierte en escenario de más tragedia. Noemí pierde a su esposo y luego a sus 2 hijos. En una tierra extraña, lejos de su gente y de su Dios, Noemí queda sola, con 2 nueras moabitas. En su propia voz escuchamos el dolor acumulado. Llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth 1:20.
Y sin embargo, la historia no termina ahí. Porque entre las cenizas del dolor, Dios empieza a escribir una nueva página. La fidelidad de Ruth, una mujer extranjera, es un rayo de esperanza en medio del luto. Cuando Noemí decide volver a Belén tras oír que Jehová había visitado a su pueblo con pan, Ruth declara una de las frases más conmovedoras de la Escritura. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Ese es el punto de inflexión. La historia comienza a tomar otro rumbo. Y lo que parecía una serie de eventos desafortunados se convierte en el escenario para una redención que alcanzará dimensiones mesiánicas. La historia de Ruth, en su raíz, no es solo una narrativa personal. Es una ilustración poderosa del plan de salvación. Noemí representa a la humanidad caída, alejada de la herencia, víctima de las consecuencias del pecado, envuelta en dolor. Ruth representa al extranjero, al pecador que, por la fe, se une al pueblo de Dios. Y Booz, el pariente redentor, es una clara figura de Cristo, aquel que tiene tanto el derecho como la voluntad de redimirnos. Y todo comenzó con una hambruna en la casa del pan. Este contraste entre Belén y su condición también apunta hacia Jesús. Siglos más tarde, en esa misma ciudad, nacería el pan de vida. En Belén, donde una vez no hubo pan, Dios proveyó al mundo con el alimento eterno. Jesús dijo: Yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6:41. Lo que fue perdido en el Edén, es restaurado en Cristo. Lo que comenzó con pérdida, termina con plenitud. Pero el relato también nos deja lecciones prácticas. La hambruna espiritual sigue golpeando al mundo. Hay escasez de verdad, de esperanza, de consuelo. Y mientras algunos buscan saciarse en Moab, en sistemas humanos, filosofías vacías y religiones sin redención, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Vuelvan a Belén. Allí hay pan. Allí hay redención. Hoy, muchos viven con la amargura de Noemí, preguntándose por qué Dios ha permitido tanto dolor. Pero la lección de esta historia es que la providencia divina no siempre se manifiesta de manera inmediata. A veces, el plan de Dios se teje en silencio, entre lágrimas, pérdidas y desilusiones. Y solo al mirar atrás, entendemos que Él nunca dejó de actuar. El hambre, entonces, no es solo castigo, puede ser también instrumento de regreso. Fue el hambre la que llevó al hijo pródigo de vuelta al padre. Fue el hambre lo que hizo que Noemí regresara a Judá. Y muchas veces, es el vacío interior lo que hace que las personas vuelvan su rostro a Dios. La historia de Ruth comienza con pérdida, pero culmina con esperanza. Ruth se casa con Booz, tienen un hijo llamado Obed, y de su linaje nacerá David, y más adelante, el Mesías. ¡Qué ironía divina! Una extranjera en tiempos de hambre termina siendo parte del linaje del Salvador del mundo. La lección es clara. No importa cuán rota esté la historia, Dios puede escribir un nuevo final. Aún en la casa del pan vacía, Él puede multiplicar su gracia. Aún en el tiempo de sequía, Él puede darnos la lluvia tardía. Aún en Moab, Él puede encontrarnos, redimirnos, y traernos de vuelta a casa. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X, donde cada día, de domingo a viernes, publicamos 2 preguntas en punto de las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Estas preguntas están diseñadas para reforzar nuestro aprendizaje y generar retroalimentación. Tus comentarios son valiosos y enriquecen nuestro estudio. Únete a la conversación y comparte tus reflexiones con nuestra comunidad.